Veamos cómo actualizar el firmware de la pantalla de visualización FDM121 paso a paso. Para ello utilizaremos el software de los Compact NSX, software RSU. Para ello abrimos el software disponiendo de una conexión a internet y aplicamos el botón Update, actualizar. Se nos abre una ventana de diálogo en la cual el programa buscará actualizaciones dentro de la URL de Schneider y luego le damos actualizar, update. Segundo, descargamos el firmware de la pantalla FDM121, el más actual que exista. Para ello vamos a Remote Functions, ULP Module Loader, ULP Firmware Distribution. Una vez estamos en este punto, se nos abre una ventana, chequeamos las posibles actualizaciones del firmware FDM121 y le damos actualizar. Tendremos ya en este momento actualizados el software RSU y el firmware más actual de la pantalla FDM121. Tercero, tenemos que configurar nuestra conexión de comunicación del sistema ULP Compact NSX con la pantalla FDM121 con nuestro PC. Para ello, y en función de cómo nos hemos conectado, entramos dentro del setup en PC Communication Parameters. Abrimos la ventana de configuración y nos aparecerá el tipo de bus. En mi caso, lo he realizado mediante una interface Modbus 485 RS232 para poder acceder al PC, tal como muestra el dibujo, saliendo de la toma Modbus por encima del módulo IFM del Compact NSX. En nuestro caso, en mi caso en particular, el puerto de comunicaciones va a ser el puerto 4. La dirección Modbus es la que llevará el modulito IFM que indica la dirección del equipo concreto, 1. El puerto COM que ya hemos comentado y validamos. Cuarto punto, conectamos con el sistema ULP de los Compact NSX. Para eso, en Remote Functions entramos en Open Communication with Micrologic. Abrir comunicación con la Micrologic. Abrimos la comunicación y en este punto ya estamos conectados con la Micrologic. En pantalla estamos viendo la intensidad de paso 160 y las distintas regulaciones más abajo, IR, TR, ISD, TSD, instantáneo, etc. Conexión establecida. No olvidemos que nos va a recordar el software RSU, lo que dice aquí arriba, no olvidar de actualizar el ULP, módulo ULP, antes de seleccionar otra opción. Este recordatorio es importante ya que requiere haber realizado primero los dos pasos primeros, actualizar el RSU y luego buscar el último firmware que existe en la URL de Schneider Electric. Quinto paso, seleccionamos el perfil del usuario adecuado para poder actualizar. Vamos al setup, seleccionamos el perfil de usuario y nos sale una ventana de diálogo. Aquí escogeremos el perfil Schneider Services. Servicio Schneider. Nos pedirá un password. El password a introducir será Schneider, tal como está escrito en la pantalla, con la primera S en mayúsculas y el resto en minúsculas, y le damos a OK. Sexto, elegimos el módulo ULP FDM121 que vamos a actualizar. Para eso, en Remote Functions, vamos al módulo ULP y escogemos ULP módulo a descargar, tal como lo vemos en pantalla. Seleccionamos el módulo ULP de la FDM121.
nos aparece esta pantalla. Aquí escogeremos From Display Module 1 to 1, 121, este marcado. Y una vez seleccionado, seguiremos seleccionando y le diremos que queremos actualizarlo todo. De la pantalla FDM 121. En la siguiente pantalla ya nos va a decir cuál es la versión disponible para el módulo FDM 121. En mi caso es la versión 2.1.3, la versión a actualizar. A la derecha vemos obtener lenguajes, idiomas. Versión disponible a actualizar y escogemos todos los lenguajes. Primero, tenemos que tener la pantalla seleccionada, seleccionar todo y actualizar todo y todos los módulos seleccionados. En este punto podemos conectarnos, o sea, transmitir los datos que tenemos en pantalla a la configuración ULP Compact NSX más módulo FD121. Transferimos, nos pide confirmación para empezar a realizar la actualización y nos dice que va a tener una duración aproximada de unos 15 minutos. Y nos actualizaremos a la versión 2.1.3. Validamos el inicio del proceso de actualización y empieza a actualizarse. Pasado un cierto tiempo, termina la actualización con una duración de 19,07 minutos y ha finalizado. Tenemos el módulo FDM a la última versión de firmware existente. Una vez hemos terminado, el punto 8 sería cerrar la comunicación y hemos concluido con la actualización de este módulo y así dispondremos de las últimas características que vienen implementadas. Desde los siguientes enlaces podrá consultar, descargar y visualizar más información técnica en distintos formatos.